Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos momentitos a que se terminen de conectar los compañeros. Ya están iniciando el acceso. Bueno, veo un montón de caras conocidas, me pone re contenta. Qué lindo volver a verlos y bienvenidos también a los que son nuevos, a los que no nos conocían. Bueno, vamos a empezar. Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola, Diego, ahí vi una manito. Marisa, que la veo. Andrea. Bueno, Antonia, Verónica, Rosana, veo un montonazo de gente, Sin, Lorena, Melisa, Mercedes, bueno, Pablo, muy lindo verlos. A Emil se dice que es nueva. Bueno, la verdad que un placer tenerlos hoy acá. Yo soy Federica Morici, yo soy la creadora de este espacio que hace 2 años y medio ayuda a estudiantes de Derecho a rendir sus exámenes, a atravesar las distintas instancias de la carrera. Así que es un placer realmente poder estar acá. Para todos los que no nos conocen, quiero que sepan bueno, yo creé este proyecto realmente porque yo también fui estudiante, al igual que ustedes, y a mí también me costó mucho la carrera. La pude pasar, sí, después van a ver que, no sé, pude hacer alguna destacada en mi universidad, me fue bien, me recibí, sí, pero me costó igual, igual lloré, igual sufrí, igual la pasé mal, igual que seguramente ustedes, igual sufrí nervios, estrés, angustia y todo. Que hoy estemos acá de este lado no significa que no la hayamos pasado mal, entonces la idea justamente es acompañarlos en este proceso para que la pasen la mejor posible, para que lo terminen rápido, para que sea algo agradable y no estén sufriendo por ahí, no entendiendo algo, no teniendo a quién preguntarle. Por eso mismo hoy estamos acá. El objetivo de estas clases son justamente ese, así que me alegro un montonazo de poder contar con ustedes. Somos un gran equipo de abogados, así que espero que esto les sirva y los ayude muchísimo. Dicho esto, antes de comenzar con la clase, ya, porque ya todos queremos escuchar a la abogada María Antonella Sabina Locastro, quiero comentarles una cosita. Primero y principal, vamos a tener clases nosotros todos los lunes y miércoles del año, ¿sí? A las 20 horas. Normalmente es a las 20. Quizá a veces se haga media hora antes por algún tema de alguna profesora o algún profesor, pero siempre es a las 20, ¿sí? Para que ustedes puedan asistir. Esto queda grabado igualmente por si lo quieren ver de nuevo. ¿Por qué les recomendamos estar en vivo? Bueno, porque pueden hacer preguntitas, ¿sí? También se generan distintas instancias prácticas para que ustedes participen, ¿sí? Así que van a poder participar por el chat. Así que les pido que el chat lo utilicemos para preguntas, para dudas, ¿sí? Y nos tratemos con respeto a través del chat. Este ciclo se da lunes y miércoles a las 20, ¿sí? Más o menos todo el curso de todas las materias que ustedes saben que entran en este curso, más o menos dura 4 o 5 meses, ¿sí? Si alguien, por alguna casualidad, rinde antes y quiere avanzar con otra materia antes o con un tema que todavía no damos, en YouTube está todo dado, ¿sí? Porque como les digo, hace 2 años y medio venimos dando esto. Entonces pueden meterse a YouTube y pueden escoger el tema que más les guste, el profesor que más les guste y verlo. ¿Mm? Y si tienen cualquier duda que no les surja ahora, pero sí más adelante, en los grupos de WhatsApp vamos a estar disponibles nosotros para poder responder esas dudas, ¿sí? También para que se queden tranquilos. Bien, dicho esto, les comunico una sola cosita más y ya arrancamos. Muchos de ustedes participaron en el taller que dimos de la nueva modalidad del EFIP, para aquellos que están preparando el EFIP, ¿sí? Para aquellos que no están preparando un EFIP, no, esto no corre. Esta nueva modalidad del EFIP presenta un montón de dificultades, un montón de cosas. Además del taller que dimos gratuito, hay un taller en pequeños grupos, que ustedes ya saben porque ya les contamos que existía, donde con la licenciada en psicología y con la abogada María del Mar Villarroel se van a tratar distintas cuestiones vinculadas a cómo rendir un examen, técnicas de estudio, practicar el examen, ¿sí? Técnicas de oralidad, cómo manejar el estrés y la ansiedad, un montón de otros tips, herramientas y habilidades que escapan del contenido, pero que sí hacen a la esencia de un examen, ¿sí? Para este taller vamos a estar sorteando una beca completa, ¿sí? Es decir, gratuito, ¿sí? Dura un mes este taller y la idea es que puedan preparar el examen a la perfección.
vamos a estar sorteando una beca completa de acompañamiento. ¿Cómo participar? Brevemente, en cualquier momento de esta clase, suban una historia a Instagram y nos etiquetan estudiantes digitales, ¿sí? Nosotros mañana, en todas esas personas que nos etiquetaron, decimos quién salió ganador, ¿sí? Para las personas que están preparando el EFIP, ya sea 1, 2, en este caso 1, beca completa de acompañamiento para el taller en pequeños grupos. Por si a alguien le interesa, puede participar. Dicho esto, ya comenzamos. Bienvenidos, bienvenida. Un placer volver a contar con ustedes. Y sin más, le doy la palabra a María Antonella Sabina y saludamos al doctor Gastón Muñoz, que está acá presente con nosotros. Buenas tardes, casi buenas noches a todos los presentes. Un gusto volver a compartir con ustedes. Estaba ansiosa por volver a dar las clases. Es algo que me encanta, me apasiona. Y esto es un feedback en el que aprendemos mutuamente. Así que bienvenidos a este nuevo ciclo de clases. Hoy vamos a comenzar el eje temático de Derecho Constitucional. Les voy a pedir, por favor, que cualquier duda la formulen por el chat. Y Fede y Gasti, por favor, si pueden ir aceptando, que ahí me salen personas en espera, yo ya no acepto ahora más. Sí, tranquila, No, yo voy aceptando. Listo, gracias. Bueno, a ver. Esperen que me voy a sacar de... Bueno, listo. Bueno, vamos a comenzar hoy la primera unidad de Derecho Constitucional. Sabemos, voy a decir algo súper sencillo y súper básico ahora, pero es como para dar intro a la unidad que vamos a desarrollar. Sabemos que el derecho constitucional tiene como objeto de estudio la Constitución. La Constitución en su parte dogmática y en su parte orgánica, en sus declaraciones de derechos y garantías y en sus órganos, cuyas funciones, atribuciones están perfectamente delineadas a lo largo del articulado. Bien. Ahí está, ahí logré. Bien. Bueno, la unidad 1 consta de los siguientes temas. Yo acá se los coloqué para tener un paneo general. Lo que hoy vamos a ver es poder constituyente, el concepto, la clasificación, titular y límites. Vamos a hablar de la reforma constitucional, cómo se da, cuáles son las etapas, cómo se realiza, y vamos a hablar de la supremacía. ¿Qué ocurre con la supremacía? ¿Qué orden de prelación tienen las normas? ¿Qué norma va por encima de cuál? ¿Hay realmente una pirámide jurídica como el maestro Kelsen nos ha enseñado? ¿O hoy se puede hablar de otra forma que no sea precisamente una pirámide? Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar en esta clase y con eso le vamos a dar el pie a la siguiente clase, que es Control de Constitucionalidad, donde el doctor Reynoso va a desarrollar con esta prelación que hoy vamos a estudiar el fundamento que tiene el control de constitucionalidad o por qué se efectúa el control de constitucionalidad. Bueno, sin más, comencemos. A ver. Bien. En primer lugar, vamos a hablar del poder constituyente. Entonces, ¿qué entendemos por poder constituyente? Acá he aportado dos definiciones de dos autores. Vidar Campos, que es el que sigue la universidad de ustedes, es el que también nosotros compartimos, pero también he colocado otro autor que es Hekmet Hiam, que su apellido debe sonarles, para definir qué es poder constituyente. Primero, cuando vamos a hablar de poder constituyente, vamos a decir que es la competencia, la capacidad que tiene un Estado, o la energía, para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizarlo. Eso lo dice Vidar Campos. En palabras de Hekmet Hiam, dice que el poder constituyente es la capacidad que tiene el pueblo para darse su propia constitución. Determinar quiénes van a ser los detentadores del poder, cuáles son sus controles, cómo va a ser la relación detentador-destinatario, es decir, poder o autoridad y pueblo, y cómo organizar esa estructura jurídico-política del Estado. Ustedes tienen que tener presente que el poder constituyente puede ser de tres formas: originario, derivado o condicionado.
voy a centrarme en el originario. ¿Cuál es el poder constituyente originario? Es la voluntad primigeniamente expresada, es la que nace, es la que da origen al Estado, aparece en su etapa fundacional. Es el primer poder con el cual el pueblo decide tener su constitución, ¿sí? Es eminentemente jurídico y político. ¿Por qué? Porque viene a romper con el orden preexistente y es jurídico justamente porque el objetivo es organizar al Estado a través de un ordenamiento jurídico o de una norma jurídica. Por eso es original. Podemos decir que es como el fundacional, para ponerlo en palabras más sencillas. Bien. ¿Qué pasa con el derivado? Dijimos que el originario es eminentemente jurídico y político, porque rompe con un orden jurídico anterior o da nacimiento a uno nuevo. El derivado es esencialmente jurídico. ¿Por qué? El originario se ejerce una vez. Acá hay una disidencia doctrinal que ya la voy a explicar, pero digamos a prima facie que se ejerce una vez. En la vida del Estado es un nacimiento. Pensemos, las personas nacen, viven, se desarrollan y mueren. Bueno, el nacimiento de la persona sería el nacimiento del Estado, sería este poder constituyente original. El derivado es jurídico. ¿Por qué? Porque si nosotros en el poder constituyente originario tenemos esta voluntad del pueblo de organizar su Estado por medio de una constitución, es la constitución la que nos va a decir, bien, si queremos reformar la Constitución, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, el poder constituyente derivado es aquel esencialmente jurídico y va a estar sujeto a lo que la misma Constitución prescriba. O sea que podríamos decir que el poder constituyente originario, una vez que ocurre, que se forma, deja de ejercérselo a la espera de un poder constituyente derivado que a posteriori reforme esta Constitución. Llego hasta ahí. El poder constituyente condicionado, que no me voy a centrar mucho en la clase hoy, en virtud del mismo programa que ustedes tienen, pero lo voy a esbozar, es propio de los estados federales. Si bien el federalismo es un tema que vamos a ver posteriormente, está bueno que ustedes en esta primera clase se vayan con ciertos conceptos para que a lo largo del desarrollo de la materia de derecho constitucional a ustedes les vaya sonando. En el Estado federal tenemos una descentralización del poder, tenemos niveles de gobierno. Tenemos el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal, y ya vamos a hablar un poquito de la reforma de nuestra Constitución, pero la reforma más importante y la última, la reforma de 1994, suma a este escenario federal de nación, provincia, municipio, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, volviendo un poquito, ¿qué es el poder constituyente condicionado? Es propio de los estados federales. ¿Y cuál es la finalidad? Cada una de las provincias, por eso acá si ven el dibujito, sale cada provincia con su escudo. Esta imagen no fue casual, sino que a lo que yo quise llevarlos con esto es mostrarles que cada provincia tiene autonomía. Autonomía para dictar sus propias leyes, darse sus propias instituciones, y con ello dictar su propia constitución. Como la provincia quiera, no. Va a estar condicionada a lo que la Constitución nacional prescriba. De forma tal que la Constitución provincial no podría sancionar normas o contener disposiciones que contraríen las disposiciones de la Constitución nacional. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, sería inconstitucional. Que no me voy a meter en ese tema porque es el tema estrella que dará el doctor Reynoso la próxima clase. Simplemente les estoy dando este paneo para que más o menos veamos dónde estamos parados. Entonces, el poder constituyente condicionado, como bien dije, es propio de los estados federales. Federales donde tenemos nación, provincias, municipios y cava. Y donde cada provincia va a dictar su propia constitución, pero sujeto al parámetro de una norma suprema, llámese Constitución Nacional. Ustedes, si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo, Fede y Gastón, y voy adentrando en ello. Bueno,
¿Quién es el titular del poder constituyente originario? Acá, Vidar Campos, quiero hacerles una aclaración. Para el desarrollo de la clase yo utilicé el autor Vidar Campos, ¿sí? Que es la bibliografía base que ustedes tienen para desarrollar la materia. También utilicé Sagüez y el manual de Derecho Constitucional de la cátedra de la Universidad de Mendoza, que es en la cátedra en la cual yo formo parte, y mis profesores hicieron un manual. Este manual tiene o contiene doctrina de Vidar Campos, Sagüez, Eknetian, con lo cual es súper completa la bibliografía que he empleado para armar la clase. Pero para que sepan, esos han sido mis principios rectores. Siempre les voy a mencionar cuál es la postura de Germán Vidar Campos, debido a que ustedes, el primer autor o la bibliografía principal a la cual ustedes acceden o de la cual ustedes utilizan de base es Vidar Campos. Bien, el poder constituyente originario. Este poder constituyente que aparece en una etapa fundacional del Estado, ¿sí? Tiene como titular al pueblo o la comunidad. Sin embargo, el maestro Vidar Campos dice, esta titularidad es en potencia. ¿Y por qué es en potencia? Él refiere a que este pueblo, ¿sí? Va a ostentar esta titularidad de poder ejercer este poder constituyente al momento de que deba poner en funcionamiento esta etapa fundacional, pero además porque no hay una persona investida para ello, no hay una persona que tenga una persona específica. El pueblo en potencia es aquel titular de este poder constituyente. Y es así como lo recoge nuestra Constitución, donde ya desde el preámbulo dice: no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Convención General Constituyente, en Congreso General Constituyente, por voluntad de elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. Bien, esto en cumplimiento de pactos preexistentes, ya vamos a ver a qué pactos hace referencia, porque no es casual esta redacción que tiene el preámbulo. Con lo cual vemos que cuando se dictó nuestra Constitución en 1853, que ya vamos a ver el poder constituyente en nuestro derecho constitucional argentino, ¿qué ocurrió? ¿Por qué decimos que la Constitución de 1853-1860? Queda claro que la titularidad la posee el pueblo, cuando así lo esboza el preámbulo al comenzar, no los representantes del pueblo. Vidar Campos hace una aclaración cuando refiere al poder constituyente, porque yo dije que el poder constituyente originario es aquel que es jurídico, político, que rompe un ordenamiento jurídico anterior, que se da en la etapa fundacional o primigenia del Estado. Ahora, no obstante ello, Vidar Campos nos dice, ok, poder constituyente originario es ese, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un Estado ya existe, ¿sí? Un Estado existente, decide reformar totalmente sus principios, sus bases, sus declaraciones, de forma tal que hay una mutación total de la Constitución, pero es un Estado ya existente? Entonces, él dice que esta cuestión doctrinaria necesita un retoque, y que también se habla de poder constituyente originario cuando el Estado ya existente realiza una modificación de forma tal que da una innovación en sus disposiciones, en sus instituciones, ¿sí? Ahora, queda la duda de qué ocurre si tenemos una reforma total de la Constitución, pero en verdad sus disposiciones principales o sus contenidos sustancialmente no se ven alterados pese a esta reforma total. Entonces, él nos dice que no, que técnicamente ahí no habría también poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque esta cuestión atiende más bien a lo que es sustituir o cambiar contenidos que son básicos o esenciales, más que al carácter de si es total, por una cuestión de que reformo todos los artículos o parcial una parte de ella. No atiende a la cantidad o la cuantitativamente hablando cuántos artículos reformo, sino cualitativamente hablando. ¿Sí? Bien, esta aclaración quería hacerla porque Vidar Campos considera
que poder constituyente originario también se daría en este caso que acabo de citar. Bien. ¿Qué pasa con el poder constituyente derivado? Acá voy a hacer una aclaración, porque como ocurre en abogacía, en el derecho, siempre tenemos que ver los dos lados de la biblioteca. La doctrina está dividida. Cierta doctrina, donde ahí se encuentra el maestro Vidar Campos, dice, bueno, el titular del poder constituyente derivado es el pueblo. Dijimos que el poder constituyente derivado, ¿cuál era? Es aquel que se convoca a efecto de reformar la Constitución. Bien, esa Constitución primigenia que dio origen al Estado, posteriormente es reformada. Ok, entonces, ¿quién es el titular de ese poder constituyente derivado? Ya vamos a ver cuáles son las formas de reformar la Constitución, porque también la forma en que vamos a reformar la Constitución depende del tipo de Constitución que tengamos. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos distintas constituciones. Tenemos constituciones rígidas, constituciones flexibles, constituciones pétreas. Un historiador inglés llamado James Bryce distinguió, quiso hacer la contraposición entre la Constitución de Estados Unidos y el régimen de Gran Bretaña. Y él dice, bueno, hay constituciones flexibles. ¿Por qué son flexibles? Porque la forma que yo tengo para modificar la Constitución es el mismo proceso que yo seguiría para dictar una ley, el trámite ordinario de la sanción de una ley. Esa es una constitución flexible. O sea, que el mismo procedimiento que el órgano legislativo de ese país, de ese estado, utilice para sancionar una ley, es el mismo procedimiento que utilizaría para reformar la constitución. Esa es una constitución totalmente flexible. Por otro lado, tenemos una constitución rígida, donde podemos tener rigidez en función de dos aspectos. Puede ser rígida porque el mecanismo difiere al de una ley, o puede ser rígida porque el órgano que efectúa esta reforma es un órgano diferente al que sanciona las leyes. O sea que podríamos decir que es una rigidez de tipo orgánica. En tal sentido, nuestra Constitución podemos decir que tiene una rigidez agravada. ¿Por qué? Porque para modificarla, la Constitución se requieren dos cosas. Por un lado, me estoy anticipando, pero ya les voy tirando letra de lo que vamos a hablar enseguida. Porque por un lado, se tiene que declarar la necesidad de la reforma por una ley. O sea, vamos a ver que es un procedimiento distinto al de la sanción de las leyes. Que tengo que, por medio de un procedimiento, dictaminar por medio de una ley que es necesario hacer una reforma. Eso por un lado. Por otro lado, requiero un órgano especial, una convención ad hoc al efecto para reformar, que es la convención reformadora propiamente dicha. He aquí entonces que nuestra Constitución es rígida, pero en estos dos supuestos, tanto en el procedimiento como en el órgano. Por otro lado, este historiador también decía, bueno, hay rígidas, flexibles y hay constituciones pétreas. ¿Cuáles son pétreas? Aquellas que no pueden ser modificadas. La doctrina considera que de la última que se tuvo registro de una constitución totalmente pétrea fue la española de 1876. Bien, esto en la historia, según la doctrina, no ha existido otra constitución totalmente pétrea como la española de esa fecha. Bien, volviendo a titularidad de poder constituyente derivado, sabiendo que el derivado es aquel que me permite reformar la Constitución, vamos a decir que el poder constituyente derivado, para algunos autores como Vidar Campos, la titularidad la tiene el pueblo. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque para otros autores, la titularidad no la tiene el pueblo, la tiene la Convención Reformadora. Pero volviendo a este lado de la biblioteca, ¿por qué la tiene el pueblo? La tiene el pueblo porque es el pueblo quien elige, por medio del sufragio, a los constituyentes que van a formar esta convención reformadora que es convocada a ese efecto. ¿Bien? Por otro lado, tenemos límites. Límites del poder constituyente originario y límites del poder constituyente derivado. El poder constituyente originario
si bien la doctrina dice, bueno, es ilimitado, porque antes no tuvo una expresión de derecho positivo anterior, porque decimos que justamente es la voluntad primigenia, la que da origen y fundación a un Estado, por medio del cual el pueblo se organiza su ordenamiento jurídico a través de una norma. Perfecto, entonces es ilimitado. No obstante ello, ¿qué dice la doctrina? No reconoce límites en derecho positivo porque no tenemos una instancia positiva anterior. Sin embargo, tenemos los límites suprapositivos, por ejemplo, los que emanan del derecho natural. También tenemos límites que emanan de las relaciones del derecho internacional, todas aquellas relaciones que haya forjado la comunidad internacional, el Estado como sujeto del derecho internacional. También tenemos límites en la historia, que es aquella que circunscribe y da fundamento a lo que hoy ocurre, al fundamento de nuestras instituciones actuales, y la realidad de la cual no podemos escindir. Bien, esto ocurre con el poder constituyente originario. Sin embargo, el poder constituyente derivado sí tiene límites, que, vuelvo a decir, el originario no tiene límites en derecho positivo, pero sí tiene límites, los que acabo de referir. El poder constituyente derivado tiene límites procedimentales o formales que están dirigidos al Congreso o a la Convención, y materiales o sustanciales. Y acá vamos a hacer un stop. Límites procedimentales o formales, ok, dirigidos al Congreso o a la Convención. ¿Cuáles son los límites procedimentales dirigidos al Congreso? Emana de la propia Constitución, que al reformar la Constitución le dice al Congreso ¿qué es lo que va a tener que hacer? ¿Qué va a tener que hacer el señor Congreso? Va a tener que dictar una ley que declare la necesidad de la reforma. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Y después vamos a pasar a la otra etapa de la convención. Entonces, dirigido al Congreso, el primer límite que tiene es el proceso que tiene el Congreso para poder avanzar en este tema. En primer lugar, declarar la necesidad de reforma por medio de una ley. Ya vamos a ver si es una ley en sentido estricto, es una declaración, tiene carácter obligatorio o no, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los límites dirigidos a la convención? Estos límites pueden surgir de la misma Constitución o de una ley, perdón, de la ley que el Congreso dicta para declarar la necesidad de la reforma. Por ejemplo, de la misma Constitución puede tener un límite, por ejemplo, que la misma Constitución prescriba en cuánto tiempo se tiene que reformar la Constitución. Así se había previsto en la Constitución de la provincia de Mendoza, la provincia en la cual yo nací. Por otro lado, los límites que surgen de la ley son aquellos que apuntan a cuáles son los puntos que esa convención tiene que tocar, porque la convención no puede empezar y entrar a reformar puntos o cuestiones que no están colocadas en esa ley que declara la necesidad de la reforma. De manera tal que si la convención se extralimita en su temario, podría ulteriormente ser tachada por el control de constitucionalidad, o sea, podría ser tachada de inconstitucional por medio del control de constitucionalidad, que lo van a ver después. Entonces, es muy importante que la convención se ajuste, ¿sí?, en su accionar a los puntos de reforma que el Congreso previamente le prescribe en esa ley cuando declara la necesidad de la reforma. Bien. Por otro lado, tenemos límites materiales o sustanciales, que pueden surgir expresamente de la Constitución o pueden surgir implícitamente de la misma. Y acá de qué hablo, que lo van a sentir, me lo van a escuchar a lo largo de la exposición, hablo de los contenidos pétreos de la Constitución. ¿Qué quiere decir los contenidos pétreos? Son aquellos contenidos que yo no puedo tocar al reformar la Constitución, porque están basados o se ayornan en un momento histórico determinado y que le dan fundamento a nuestras instituciones actuales. Por ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte está expresamente previsto en la Constitución que será abolida para siempre. Y no solo ello, sino que ya vamos a ver, cuando veamos la prelación normativa,
Yo les hago estas conexiones para que vean cómo en el derecho constitucional, como en todas las materias, todo se relaciona con todo. Ya vamos a ver que con la reforma de 1994 se incorporaron una serie de tratados internacionales que versan. Ay. Ok, encontré esto en internet para... Perdón, se me activó una función de la computadora. Le decía que estos contenidos pétreos no los puedo tocar yo en una reforma por el principal motivo de que puede estar expresamente prohibido en la Constitución, como es la pena de muerte, o implícitamente prohibido. Y expresamente con la pena de muerte, no solo porque está en la Constitución que así lo prescribe, que quedará abolida para siempre la pena de muerte, sino porque con la reforma del 94 se incorporó una serie de tratados sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, es decir, que están a la par de la Constitución, y que ellos prohíben también la pena de muerte. Entonces, todo tiene que ir en armonía con todo, ¿sí? Todo es integral. Bien, otro contenido pétreo que no se puede tocar, por ejemplo, es la forma democrática, la forma republicana de gobierno, la forma de Estado federal, bien, la confesionalidad del Estado, entre otros. Bien. Hasta acá, Fede o Gastón, ¿hay alguna duda para... No, se han ido respondiendo entre ellos mismos. Es importante, compañeros, que sepan bien el tema de los contenidos pétreos. Es re importante, ¿sí? Re importante para un examen de derecho constitucional. Les pueden preguntar ejemplos, y estos ejemplos son importantes, tienen que saber identificarlos, porque si no lo hacen, puede lamentablemente ser un motivo de que desaprueben. Entonces, mucho énfasis en los contenidos pétreos, ¿sí? Más que nada en los ejemplos. Anto, acá pregunta la Adri, ¿quién elige el comité? O sea, básicamente... La convención reformadora. Ahora llego ahí, te lo contesto ahora, en breve, Adri. Ahora en breve lo hablamos, pero muy bien, muy buena pregunta y en breve lo desarrollo bien. Cierro este tema. Poder constituyente condicionado. Habíamos dicho que ¿cuál era? El de las provincias, que se da en un Estado federal. Es limitado, y acá me remito al artículo 5 de la Constitución Nacional, donde prescribe que cada provincia dictará para sí su constitución bajo el sistema representativo y republicano, y asegurando, entre otras cosas que dice el artículo, que ya lo vamos a ver bien, el régimen municipal. Bien, con lo cual vemos que la provincia, si dicta su constitución, tiene que seguir una línea que la propia Constitución le prescribe, que no puede tocar el sistema representativo republicano. Bien, con lo cual estos límites del poder constituyente condicionado no son como los del originario, que eran suprapositivos. También decíamos que eran colaterales porque habla de las relaciones del derecho internacional. No, acá no estamos ante ese tipo de límites externos, sino estamos ante un tipo de límites que vienen de una instancia superior, de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? de la norma superior más alta, la norma suprema. El límite viene de adentro, del propio ordenamiento jurídico, que la Constitución Nacional, a la cabeza, me dice, ojo, si cada provincia dicta su constitución, no se tiene que apartar tiene que respetar la forma representativa, republicana. Bien. Además, hay una relación de subordinación entre el poder nacional y el poder provincial. ¿Bien? Y a su vez, acordémonos que estamos en un Estado federal, donde entre los poderes hay relaciones de coordinación, subordinación. Bien. Reforma de la Constitución. Artículo 30. Obviamente, acá se los coloqué. Ustedes recuerden que, obviamente, esta materia se estudia con la Constitución al lado. El artículo 30 dice, bueno, la Constitución se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes. Hasta acá. A un paréntesis. Bien, la Constitución puede reformarse de manera total o parcial, todos los artículos o parte de ella. Ya vamos a ver que cuando dice total, ¿qué pasa con estos contenidos pétreos? A continuación dice, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros. Ahora acá también es motivo de debate. ¿Por qué?
Porque esas 2/3 partes ¿de qué? ¿De los miembros totales de las cámaras? ¿De los miembros presentes? ¿O de los miembros que efectivamente ejercen sus funciones, excluidas las vacantes? Ya lo vamos a ver. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Y acá abrimos otro debate. ¿Quién la convoca? Cuando la convoca, ¿tiene que decir en qué tiempo va a sesionar o no? ¿Tiene que determinar su función y su remuneración o no? Todas estas dudas ahora las vamos a responder. Bien, quiero hacer un paréntesis y explicarles una cosa de nuestro poder constituyente argentino, porque hasta acá yo he venido hablando del poder constituyente en general, que tenemos el poder constituyente originario, derivado, condicionado, cada uno con sus características, su titularidad y sus límites. Bien, el poder constituyente originario que da nacimiento a nuestro Estado en Argentina tiene una fecha cierta que es 1853. Primera constitución. Ahora bien, todo este proceso genético no inicia en 1853. Data de 1810 desde la emancipación, y acá un poquito de historia, del virreinato del Río de la Plata. Bien. Culmina en este Congreso Constituyente que se reunió en Santa Fe. Pero data de 1810. Bien. ¿Qué ocurre? Vidal Campos refiere que este poder constituyente originario de 1853 es un poder constituyente que quedó abierto. Y acá presten mucha atención porque esto generalmente es pregunta de examen. ¿Cómo que quedó abierto? Ustedes cuando enseguida vemos las reformas van a ver que yo digo, bueno, la reforma de 1853-1860 junta, yo lo pongo 1853-1860. ¿Y por qué? Técnicamente, el ciclo de nuestro poder constituyente se abre en 1853, pero se cierra en 1860, con lo que sería la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. El Pacto de San José de Flores le da base a esta incorporación, que sabemos que Buenos Aires era una provincia disidente y no había concurrido en 1853. Por eso Buenos Aires se incorpora posteriormente en 1860. El texto originario de la Constitución de 1853 nos dice que la Constitución no va a poder reformarse hasta dentro de 10 años. Entonces acá atención, porque si consideramos 1860 como una reforma, ¿sí? Que más que una reforma es podríamos decir que se cerró el ciclo, una revisión, pero no es una reforma. Pero si la considerásemos una reforma, en los términos de una reforma, esta reforma de 1860 sería totalmente inválida e inconstitucional, porque estamos atentando contra el mandato de nuestra norma constitucional fundacional de 1853, que nos decía que no se podía reformar hasta dentro de 10 años. Pese a su apariencia formal de reforma, la revisión de 1860 integra este ciclo de poder constituyente originario que quedó abierto en 1853. Por eso es que nuestra Constitución, hablamos de la Constitución de 1853-1860. Cuando yo hablé del preámbulo, que hablamos de que la titularidad del poder constituyente originario es el pueblo, no los representantes del pueblo, bien. En cumplimiento de pactos preexistentes. Bueno, tenemos una serie de pactos preexistentes que simplemente se los voy a nombrar, y tenemos el Pacto de Pilar de 1820, el Tratado del Cuadrilátero de 1822, el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos en 1853 y el Pacto de San José de Flores de 1859, inmediatamente anterior a la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, entre otros. Bien, habiendo dicho esta aclaración para ubicarnos qué sucedió en Argentina, voy a volver a la reforma. Nuestra reforma dijimos que nuestra Constitución es rígida, con lo cual el procedimiento de reforma es rígido. Rígido por el procedimiento y por el órgano. ¿Bien? Por el procedimiento, ¿por qué? Porque se requiere de un procedimiento en virtud del cual el Congreso declare la necesidad de reforma mediante una ley. Que ya me voy a detener ahí si es técnicamente una ley, si es una declaración, qué dice la doctrina. Por otro lado, es rígida en virtud del órgano, porque hay un órgano especial ad hoc, esta convención reformadora, que es
convocada por el Congreso, o ya vamos a ver que también puede convocarla el Poder Ejecutivo, como reza el artículo, para reformar la Constitución. ¿En los puntos que quiera? No. En los puntos de reforma que la ley le establezca, cuidando de no alterar los contenidos pétreos. ¿Cuáles son los límites que tenemos? Bueno, hay límites que los tiene el Congreso, porque tenemos una etapa preconstituyente, esta declaración de la necesidad de reforma. Hay límites que lo tiene la Convención, que es la etapa constituyente propiamente dicho, o de revisión. Y hay límites que lo tienen ambos. Por ejemplo, los límites del Congreso en la etapa preconstituyente está dado primero, como les había dicho más temprano, por la Constitución. Es la Constitución que me va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir el Congreso si quiere reformar la Constitución? Bueno, primero, declarar la necesidad de reforma. Primero. Bien. Hay ciertos límites que los tiene la Convención, que están dados por la misma Constitución, como les dije más temprano, como podía ser el plazo en el cual se tiene que reformar la Constitución. Sabemos que en 10 años se reforma, como ocurría con la Constitución primigenia de 1853, que ponía un límite temporal, por así decirlo, negativo. No se puede reformar hasta dentro de 10 años, mínimo. O sea, de 10 años para dar cuando yo quiera. Y hay límites para ambos. Por ejemplo, el quórum de votos. ¿Puedo hacerlo con una mayoría simple o una mayoría especial? Bien, el artículo me dice que el Congreso tiene que tener 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Bien, ¿qué pasa con el temario? Ahí ese límite es para la Convención. ¿Puede cualquier tema? No, ya les dije, únicamente lo que la ley le prescribe. Y hay los contenidos pétreos que implican un límite para ambos, porque yo no puedo, como Congreso, decir, vamos a declarar la necesidad de la reforma para modificar y que ahora exista la pena de muerte. No, eso es un límite para el Congreso, pero también lo es para la Convención, quien no podría modificar, reformar la Constitución en alguno de sus puntos tocando estos contenidos pétreos. Son límites heterónomos, externos y colaterales, y no hay control constitucional de la reforma. Como esto siempre no es absoluto, hay, si me da tiempo se los voy a leer, ciertos fallos donde se admitió el control constitucional de la reforma. Pero lo más importante que ustedes se lleven es que la reforma es una cuestión política no justiciable, en principio. Es decir, no revisable. Bueno, nos vamos a la iniciativa. ¿Quién tiene que tener la iniciativa de reforma? O sea, ¿qué órgano investido de la Constitución es aquel que dice, señores, estamos en condiciones de dictar una ley que declare la necesidad de la reforma? Bueno, el panorama cambia en 1860 y con la reforma del 94, que es la última. En 1860 se deroga la facultad concedida al Senado de tener la iniciativa exclusiva en materia de reforma. O sea, hasta 1860 únicamente el Senado. Y acá vamos a ver dos artículos actualmente derogados, modificados, que lo establecen en tal sentido. El artículo 51 nos decía que el Senado es el que tiene la iniciativa para la reforma constitucional. O sea que, de las dos cámaras, el Senado, aquel que representa a las provincias, hasta la Constitución de 1860, era el único que tenía la potestad de decir, señores, tenemos que reformar la Constitución y vamos a dictar una ley declarando la necesidad de reforma y lo demás. Artículo 65. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros por el Poder Ejecutivo. Esa era la regla del 65 en la Constitución del 60. Ahora acá se los marqué en rojo, excepto las relativas al objeto de que tratan, los artículos 40 y 51. O sea que la regla es que las leyes podían tener origen en cualquier cámara, diputado o senador, salvo las que traten las materias del 51, que es la reforma que solo pertenece de manera exclusiva al Senado. Esto se deroga. Y el panorama actual es el siguiente. El artículo 30, que recién lo leímos, no dice expresamente, bueno, la facultad de declarar esta iniciativa o quién tiene la iniciativa para sancionar esta ley o decir, bueno, señores, hay necesidad de reforma de la Constitución,
No nos dice si es una cámara o la otra, no surge del articular. Sin embargo, para aclarar esta oscuridad que a prima facie existe, la salvamos recurriendo a otras normas de la Constitución Nacional. En tal sentido, el artículo 77 de la Constitución Nacional actual, con la última reforma del 94, suprime esta última parte que está en rojo. El ex artículo 65 es el actual 77, sin la parte roja. Y veamos cómo quedó. Dice, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, diputado o senador, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Pero expresamente esa excepción ya no está. Artículo 39. Incorpora la iniciativa popular, ¿sí? Pero prohíbe expresamente que puedan ser objeto de ella los proyectos referidos a la reforma. O sea que, si la iniciativa popular, puedo, por medio de la iniciativa popular, proponer cualquier proyecto de ley, pero me prohíbe expresamente los relativos a reforma, y el 77 me dice que las leyes pueden tener origen en cualquier cámara, o por el Poder Ejecutivo, queda claro que la iniciativa la puede tener el Congreso con cualquiera de sus dos cámaras o el Poder Ejecutivo. Bien, declaración de necesidad de la reforma. ¿Qué ocurre acá? La puede proponer, ya dijimos, el legislador o el Poder Ejecutivo. Voto de las 2/3 partes. Ya vamos a ver 2/3 partes de qué, porque acá la doctrina también está dividida. Bien, pero ¿basta con la propuesta? ¿Yo como legislador o yo Poder Ejecutivo lo propongo? No, se requiere que el Congreso, con el voto de las 2/3 partes, responda afirmativamente mediante una declaración que sí, que estamos en condiciones de avanzar en una reforma de nuestra Constitución. Y es acá donde vienen unas cuestiones a tener presentes. Forma de la declaración de la necesidad de reforma. ¿Es una ley o una declaración? Bueno, autores como Vidar Campos nos dicen, técnicamente no es una ley, no es un acto legislativo. Otra parte de la doctrina señala que es una ley. La doctrina, por ejemplo, la que sigo yo, que es la de mi cátedra, de los profesores de la Universidad de Mendoza, en el manual que yo les refería, para ellos, quiero aclarar que Vidar Campos dice que no es una ley. Para esta parte de la doctrina que les estoy señalando, consideran que sí es una ley. Por estos motivos que voy a enunciar. En primer lugar, siempre que la Constitución habla de que el Congreso, por medio de una declaración, dicta una ley. Nunca dicta otro acto que no sea una ley. Por otro lado, siempre que se modificó la Constitución, se lo hizo mediante una ley. Y en tercer lugar, que el propio constituyente zanja esta discusión cuando en su artículo 39, que incorpora la iniciativa popular, prohíbe que los proyectos de ley versen sobre reforma de la Constitución. Acá vemos los dos lados de la biblioteca. Ustedes pueden adherir, si lo fundamentan, al que ustedes quieran, pero siempre justificando el porqué. Mayoría. Bueno, acá la doctrina vuelve a estar dividida. Totalidad de los miembros de cada cámara, miembros en ejercicio excluidos vacantes o miembros presentes. Bueno, adhiriendo a esta doctrina, ¿qué decimos? En primer lugar, es la totalidad de los miembros de cada cámara. ¿Por qué? Porque si hablamos de miembros en ejercicio excluidos las vacantes, le quita el rigor formal o rígido propio de nuestra Constitución. Miembros presentes también queda excluido. ¿Por qué? Porque cuando se requiere el voto de los miembros presentes, la Constitución así lo ha establecido expresamente. Ahora, la totalidad de los miembros de cada cámara, ¿es por separado o en pleno? Acá la doctrina también da la respuesta. En primer lugar, es por separado, porque cuando la Constitución ha querido que las cámaras sesionen en pleno, así lo ha establecido, como por ejemplo en el artículo 93. Por otro lado, cada cámara cumple su rol trabajando por separado. Y en tercer lugar, que si fuera en conjunto, el Senado, que representa a las provincias, perdería fuerza ante la cantidad y el número de diputados que representan a la población. Es por ello que la mayoría se entiende que es de la totalidad de los miembros de cada cámara por separado. En cuanto al contenido, bueno, necesidad de la reforma. ¿A qué referimos con necesidad de la reforma? Vieron que dice que la ley declara la necesidad de la reforma. ¿A qué se refiere con esto?
El autor, Felipe Seisdedos, refiere que para que la reforma sea necesaria, por así decirlo, hay que evaluar 3 cuestiones: si es necesaria, si es conveniente y si es oportuna. ¿Cuándo va a ser necesaria? Vamos a ver este test, cómo lo vamos cumpliendo. ¿Cuándo va a ser necesaria? En primer lugar, cuando es imprescindible o inevitable. Hay que hacerla, porque si no la Constitución no cumple con los fines que tuvo en miras ese convencional constituyente. Segundo, ¿cuándo es conveniente? Bueno, cuando tiende a perfeccionar a la Constitución. ¿Y cuándo es oportuna? Bueno, hay que preguntarnos si esta reforma es beneficiosa o no para nuestra Constitución. Si la respuesta es afirmativa, va a ser entonces oportuna. Este análisis serio y exhaustivo es preciso realizarlo o hacerse estas preguntas antes de reformar en cada oportunidad que se reforme la Constitución. Por otro lado, ¿reforma total o reforma parcial? Con la reforma parcial no tenemos problema, porque se reforma parte de ella. El problema ocurre con la reforma total y los contenidos pétreos. Y al respecto, cabe destacar que estos contenidos pétreos, que no se pueden modificar porque están acuñados en la historia. Y es lo que data de la historia y que hoy hace a nuestro presente. Sin embargo, si hay una reforma total, se tienen que dar pautas precisas sobre cómo van a ser reformadas esas instituciones, esos principios o esos procedimientos. Bien, voy a señalar una frase del maestro Pérez Guillú, que acá me la marqué para leérselas, que dice: convocar una asamblea para que reforme la Constitución sin ponerle límites de ninguna especie, dejándola librada a la pura voluntad de sus miembros, puede llevarnos a la posibilidad de ver destruida la tabla de valores que sustentan la Constitución nacional y provincial. No podía ser más claro el maestro Pérez Guillú, donde lo que estoy diciendo básicamente se reduce a este párrafo que les acabo de leer. Convocatoria de convención constituyente. Bien, el artículo 30 en este punto guarda silencio, no dice quién tiene que convocar. Bien, sin embargo, tampoco nos dice cómo se integra esa convención. No nos dice cómo va a ser la remuneración, si es remunerado o no, ese convencional que va a formar parte de esa convención reformadora. ¿Va a tener algunas inmunidades, algunas prerrogativas? Bien. Si bien el Congreso declara esta necesidad de la reforma, es el Congreso que en esa misma ley puede dictaminar, puede prescribir cuáles son los puntos de reforma y dejar aclarados estas cuestiones, o hacerlo en una ley ulterior, o podría hacerlo el Poder Ejecutivo. Hay silencio de esto, entonces podría tomarse con cualquiera de los dos órganos. ¿Qué ocurre con el plazo? Porque bien dijimos que también puede existir un plazo en el cual la convención reformadora deba reformar la Constitución. Si es así, fenecido el plazo, la reforma termina, finaliza, y se toman como válidas las reformas que hasta ese momento hayan existido. A contrario sensu, si no hay un plazo, las reformas se van a poder seguir realizando hasta que se hayan efectuado o rechazado todas las modificaciones propuestas. Entonces, ¿qué ocurre con la reforma? Esta convención especial puede ser convocada por el Congreso o Poder Ejecutivo, es un órgano colectivo, no un órgano unipersonal, es un órgano ad hoc, es decir, a ese efecto, surge del voto popular, tiene poderes implícitos de manera tal que puede dictar su reglamento para organizarse, los convencionales gozan de las inmunidades de opinión y de arresto, es soberana para reformar o no esa convención, los artículos o puntos que son contenidos en la ley de necesidad de reforma, es decir, la convención puede decir a estos puntos no los vamos a tocar o a estos puntos sí, pero no podría extralimitarse. Con lo cual ya vimos que hay una etapa preconstituyente, donde el protagonista es el Congreso, y una etapa constituyente revisora, propiamente dicha, donde la protagonista es esta convención reformadora convocada al efecto. En las etapas de la reforma, ya la hemos visto varias veces, pero se las dejé acá, tenemos la etapa de iniciativa, donde se establece que es necesario proceder a la reforma y se le impulsa, que el órgano que la investido para ello es el Congreso. Una etapa de revisión, que es llevada a cabo por el órgano ad hoc o especial, que es la Convención.
y una etapa ratificatoria que en nuestro ordenamiento no la tenemos, que es la que le confiere eficacia a la reforma realizada para que tenga vigencia normológica. Voy a ir rápidamente a las reformas que ha tenido la Constitución. Quizás la clase probablemente termine 21:10, desde ya les pido disculpas por esos 10 minutos que me sobrepaso, pero creo que el tema del poder constituyente requería una explicación un poco extensa para poder ser entendida de forma integral con lo que vamos a seguir viendo. Bien, ¿qué ocurre? Reforma del 60, o sea que acá con esta se cierra este proceso del poder constituyente que queda abierto en 1853. Para nombrarles algunas, Buenos Aires deja de ser capital de la República, se suprime la facultad del Congreso de revisar constituciones provinciales, se establece la jurisdicción de los tribunales provinciales para aplicar los códigos de fondo, llámese Código Civil, Código Comercial, de Minería, de Agrario. Se sustrajo de la competencia de la Corte Suprema los conflictos internos de las provincias, y Buenos Aires se reserva los derechos de exportación hasta 1866. La reforma del 66 dispuso que sería facultad del Congreso la fijación de los derechos de exportación y su percepción, es decir, quién los iba a percibir y cómo. Reforma de 1898 establece la facultad del Congreso de fijar, luego de cada censo, el número de diputados por distrito según la cantidad de habitantes. Y acá hago un parate que les va a servir para cuando vean poder legislativo. ¿Por qué esto con el número de diputados? Porque tenemos que recordar que los diputados representan al pueblo. Entonces, si representan al pueblo, la base se va a fijar arreglo al censo conforme al número de personas que tenga la población. Y los senadores representan a las provincias. Es por eso que a la actual constitución, a la de hoy, tenemos 3 senadores por provincia y 3 por cada, porque las provincias están representadas en el Senado de forma igualitaria. Y para representar a la población, que eso va a depender según la provincia tenga más o menos habitantes, está la Cámara de Diputados, donde vamos a ver que Buenos Aires tiene una cantidad de diputados superior a la que tendría, por ejemplo, Mendoza o a la que tendría Tierra del Fuego. La reforma de 1898 modifica la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo, elevándolo de 5 a 8. Reforma del 49, una reforma muy importante porque incorpora los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la cultura y de la educación. Se declara la función social de la propiedad, importantísimo. Se declaran de propiedad nacional las fuentes naturales de producción energética. Se consagra el habeas corpus, que lo vamos a estudiar más adelante, la irretroactividad de la ley penal y el principio de indubio pro reo. Se consagra el abuso del derecho. Se establece elección directa de senadores, presidente y vice, y la reelección inmediata de presidente y vice por un solo periodo. Reforma de 1957. Se incorpora el artículo 14 bis, por medio del cual se incorporan los derechos del trabajador, de la familia, de la seguridad social y los gremios. La reforma de 1972, esta es efectuada por los comandantes de las Fuerzas Armadas. O sea que acá no teníamos un gobierno democrático, de iure, era un gobierno de facto. Se unifican 4 años los mandatos de diputado, presidente y vice, pudiendo ser reelectos presidente y vice por un periodo inmediato. Elección directa de senadores, presidente y vice. Para presidente y vice, el sistema de doble vuelta. Se aumentó a 3 el número de senadores por provincia. Se ampliaron las sesiones ordinarias del Congreso del 1 de abril al 30 de noviembre de cada año. Estoy yendo rápido en esta parte, porque esta parte no tiene mayores complejidades, si bien yo les he dejado acá los hitos más importantes, las van a encontrar de una manera idéntica en Vidar Campos, en Sagüez o en este manual al cual refiero. Reforma de 1994, y me quiero centrar en esta porque me da pie a lo que voy a decir a continuación. Se reconocen los derechos de tercera generación. Se incorporan mecanismos de participación semidirecta, como la consulta popular. Reconocimiento del derecho de sufragio y partidos políticos. Se incorporan tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, de cabeza del artículo 75, inciso 22. Se reconoce la delegación legislativa y los DNU. Los decretos de necesidad y urgencia les deben sonar porque en la pandemia existieron y existieron muchos para tratar distintos temas. Se aumenta a 3 la cantidad de senadores por provincia.
Se crea el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación como órganos de control. Importantísimo, se crea el Consejo de la Magistratura, lo vamos a estudiar en la última unidad de Derecho Constitucional, que tiene facultades para discernir y proponerle al Ejecutivo ternas de candidatos que integran los tribunales inferiores. ¿Qué pasa con los jueces de tribunales inferiores? Pueden ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento y sustraídos del juicio político. Entonces vamos a ver que existe por un lado el juicio político y por otro lado el jurado de enjuiciamiento. No me voy a meter en ese tema ahora porque me llevaría una clase más. Se modifica el plazo de mandato de presidente y vice de 6 a 4 años, con posibilidad de reelección por el periodo inmediato consecutivo. Bueno, y acá, que yo les dije que la reforma del 94 me daba pie para hablar de la supremacía constitucional, van a entender por qué me da pie. Este artículo es nuestro artículo estrella, podríamos decir, y nos dice que esta Constitución, las leyes de la nación en sus consecuencias se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. A prima facie, yo leyendo el artículo digo, Constitución, leyes de la nación y los tratados son ley suprema. O sea, parecería que están en un pie de igualdad de la forma en que está redactado. Pero para encontrar claridad a esta prelación normativa, me voy a remitir a ciertos artículos de la Constitución que los vamos a estudiar ahora. Las autoridades de cada provincia estarán obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Bien. Es el pacto de San José de Flores. Vamos a hacer acá una salvedad. Porque la Constitución de 1853-1860 nos daba una prelación normativa, que me voy a adelantar un poquito, y se las voy a mostrar acá, que si la vemos es diferente. Yo les pido que centren su mirada en el lado izquierdo de la pantalla, Constitución de 1853-1860. La Constitución Nacional estaba a la cabeza. Como la vemos solita. El artículo 28 nos decía, según la ubicación, nos mandaba que las leyes tenían una jerarquía inferior a la Constitución. Y a la cabeza, con las leyes, estaban los tratados internacionales. Después venían los reglamentos, que vamos a ver cuáles son enseguida, pero son los decretos que sirven para... decretos reglamentarios, que son aquellos que reglamentan una ley, con lo cual no pueden alterar su espíritu. Con lo cual hay un orden lógico que tiene que ir la ley en un escalón superior y el reglamento en un escalón inferior. Derecho público provincial, derecho municipal. Ok, ese era el panorama en 1853-1860, con la Constitución a la cabeza y las leyes y los tratados en la misma jerarquía de una forma inferior. Sin embargo, como nosotros estamos estudiando la Constitución de 1994 y yo les quise hacer esta comparación para que entiendan realmente cuál fue el cambio que hubo, vamos a ver qué hay que estudiar. ¿Qué pasa con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos? ¿Qué pasa con la Constitución, los concordatos y los tratados de integración? ¿Qué pasa con las leyes y los tratados? ¿Y qué pasa con las leyes y los reglamentos? Entonces, el artículo 75, inciso 22. Ustedes van a ver artículo 75... y es atribuciones del Congreso. Tiene muchos incisos. En su inciso 22 dice que el Congreso puede aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, o sea, con otros estados, con organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Y acá nos dice, tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. O sea que si yo voy diseñando como un rompecabezas, ya sé hasta ahora que tenemos tratados y concordatos con jerarquía superior a las leyes. Todavía no sabemos qué hay en la cúspide. ¿Hay técnicamente una pirámide? Ahora lo vamos a ver. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de ahí viene la pena de muerte que no existe más,
La Convención sobre los Derechos del Niño. Y miren lo que dice acá, que se los puse en rojo. En las condiciones de su vigencia, ¿tienen jerarquía constitucional? Tienen jerarquía constitucional, o sea que tendríamos Constitución y estos tratados que acabo de enumerar. No derogan artículo 1 de la primera parte de esta Constitución. Y en este sentido, la doctrina que nos dice, se tiene que entender como armónico. Es decir, que la parte dogmática, la primera parte de esta Constitución, que es aquella que me da los derechos, declaraciones y garantías, es complementaria de los derechos, declaraciones o garantías que estén contemplados en estos tratados. Y así lo dice, deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. El artículo sigue y nos dice, se lo voy a decir en criollo, ¿qué pasa? ¿Es un número cerrado, un número clausus, estos tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional? No. A futuro se pueden incorporar ciertos tratados siempre que cumplan con las mayorías que prescribe el artículo. Bueno, bien, hasta ahora tenemos entonces Constitución y Tratado de Derechos Humanos, y hasta ahora también tenemos tratados y concordatos con la Santa Sede, que según nos decía acá, tienen jerarquía superior a las leyes. O sea que a prima facie vamos teniendo Constitución, Tratado de Derechos Humanos, escalón de abajo, tratados y concordatos. Pero viene el 75, inciso 24. Corresponde al Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales, en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Estos son básicamente los tratados de integración. Pensemos en el Mercosur, que es la sobreviatura que implica Mercado Común del Sur, y que está en un estadio de integración diferente al de la comunidad, al de la Unión Europea. La Unión Europea es la máxima expresión de integración, de comunidad. Pero no me voy a meter en ese tema ahora. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. O sea que hasta ahora tendríamos, vamos dibujando el panorama, Constitución y tratados sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, que están establecidos en la Constitución, y que hace poco, por medio de una ley, con las mayorías que nos prevé el artículo, se incorporó otro con jerarquía constitucional. A ver si han estado atentos a las noticias y alguien me lo puede poner en el chat. ¿Qué tratado recientemente, en el verano, se incorporó y ahora goza de jerarquía constitucional? A ver, los leo. A ver. Muy bien. Sobre protección de derechos humanos de las personas mayores. Excelente. Bien. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces tendríamos lo que vine diciendo, tratados y concordatos, y antes de las leyes, los tratados de integración del 75, inciso 24. Bien, continuamos con el articulado para darle luz a este panorama que parecía que estaba todo en pie de igualdad. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces ahora vienen las leyes de la nación, artículo 28. Pero de la manito con las leyes de la nación me viene el artículo 99, inciso 3, que me habla de los decretos de necesidad y urgencia. Artículo 75, atribuciones del Congreso. Artículo 99, atribuciones del Ejecutivo. Entre sus atribuciones, el Ejecutivo participa de la formación de las leyes. ¿Por qué? Porque las promulga y las hace públicas. El Poder Ejecutivo, y presten atención, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. No obstante ello, el artículo me dice que solamente, pensemos en la pandemia, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, o sea, estoy en una emergencia tal que no puedo recurrir al procedimiento normal y ordinario. Pero sobre cualquier materia, no, acá me pone un límite. Y no se trata de normas que regulan la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, va a poder dictar decretos de necesidad y urgencia. Serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros, y el artículo sigue. Y yo lo corté acá justamente porque esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos Poder Ejecutivo. Pero para que sepan que hasta ahora tenemos leyes y DNU de la manito.
Nos vamos al artículo 76. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Claro, el Poder Ejecutivo, dijimos por el 99, que no puede en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo salvo los DNU. Entonces el 76 está en consonancia. Se prohíbe la delegación legislativa en el Ejecutivo, salvo, que son los decretos delegados, en materias determinadas de administración o de emergencia, con un plazo fijado para su ejercicio, porque es la excepción de la regla, entonces es limitado temporalmente, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el artículo anterior no implica revisar las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de esta delegación legislativa. Entonces, a prima facie, tendríamos Constitución y tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. O sea que ya no hablaríamos de una pirámide, porque la pirámide hay un vértice con una sola constitución, como era en la Constitución del 53-60. Hoy en día técnicamente se habla de un trapecio, porque tenemos la Constitución y los tratados. Escalón inferior, tratados y concordatos con la Santa Sede. Escalón inferior, tratados de integración. Escalón inferior, artículo 28 de las leyes. Artículo 99, inciso 3, DNU, todo a la par. Artículo 99, inciso 2, los decretos, artículo 76, decretos, los delegados. Ahora vamos al 99, inciso 2, que son los decretos reglamentarios, que son los que yo les dije recién, que son aquellos que el Poder Ejecutivo, artículo 99, atribuciones, los efectúa en función de reglamentar una ley, de establecer cómo esa ley se va a cumplir. Entonces, el presidente de la Nación expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para ejecutar las leyes de la Nación. Y atención con esta última frase, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. O sea, que si ese reglamento no puede alterar el espíritu de la ley, lógicamente va a estar por debajo. Y ahora viene el constitucionalismo provincial, artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con norma suprema, principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, que asegure la administración de justicia, régimen municipal y educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Acá me detengo. De acá para abajo, constitución provincial para abajo, va a depender de cada constitución provincial de cada provincia. Remitiéndonos a la nuestra, y el artículo 123, que acá ya nos metemos está relacionado con el artículo 5 a nivel provincial, pero cada provincia va a dictar su propia constitución asegurando la autonomía municipal. Y es acá donde nos involucramos en el municipio. Municipio que como tal, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, los municipios no tienen tal autonomía. ¿Por qué? Porque para tener tal autonomía deberían tener una carta orgánica, que sería como la Constitución a nivel provincial, ¿sí? Entonces, la provincia de Mendoza, por ejemplo, tiene una deuda pendiente con el federalismo. Atento a que la autonomía municipal no está plenamente desarrollada. Nos está faltando una carta orgánica en cada municipio. Bien. Entonces, acá vemos cómo queda la prelación que les dije recién. Constitución Nacional y Tratado sobre Derechos Humanos a la par. Tratado de integración, concordatos y otros tratados, segundo escalón. Leyes, DNU y decretos delegados, tercer escalón. Reglamentos o decretos reglamentarios, cuarto escalón. Derecho público provincial. Y acá les voy a contar, por ejemplo, cómo es en nuestra provincia. Constitución provincial. Por ejemplo, los tratados provinciales que celebren las provincias. Leyes provinciales, los decretos reglamentarios del gobernador, las ordenanzas municipales, decretos del intendente, y ahí ya nos metemos en el derecho municipal. Si tuviéramos carta orgánica municipal, entraría a la cabeza de cuando empieza el derecho municipal. Pero bueno, en el caso de Mendoza no tenemos carta orgánica municipal. Bueno, hasta aquí llega mi clase de hoy. Acá les dejé los autores que utilicé. Utilicé el manual de Vidar Campos, que es la bibliografía base que ustedes emplean. Luna, Ábalos y otros, que es el manual de Derecho Constitucional realizado por los profesores de la cátedra de la Universidad de Mendoza.
Yeli María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, la cual me resulta de utilidad para los comentarios de los artículos. Y Sagüez, Manual de Derecho Constitucional, el cual también lo utilicé para complementar la bibliografía complementaria. Bueno, espero haber sido clara, muchísimas gracias. Omití ponerles en el Power mi mail, así que lo voy a consignar acá en el chat para que lo tengan. Bueno, y quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, interrogante o comentario. Muchísimas gracias, Anto. La verdad que una clase muy, muy bonita. Gracias a todos los que se quedaron a escucharla. La siguiente clase vamos a estar con el abogado Marco Agustín Reynoso, que él es especialista en Derecho Constitucional, él estudió en Italia Derecho Constitucional, así que también tiene muchísimo para aportarnos. De antemano, Anto, muchísimas gracias. Creo que fuiste muy clara. Si a alguien le surge alguna preguntita o algo, puede ponerlo por los grupos, o puede contactarse con Anto, o conmigo, o con cualquiera de los profes que estamos a disposición de ustedes. Esta clase se sube a YouTube, ¿sí? El canal es Estudiantes Digitales. Se va a subir por si alguien quiere volver a verla. Y también en el Drive de cada grupo, que está en la descripción de cada grupo, está todo el material, ¿sí? Están los libros, están los resúmenes, guías que hemos hecho, casos prácticos, hay de todo. Entonces ahí pueden ver también todo el contenido por si quieren imprimir algo o verlo en línea o lo que sea. Anto, me están diciendo algunos compañeros que el manual, este que vos mencionaste extra, no está ahí. Entonces, si vos podrías subirlo eventualmente para que ellos puedan también tenerlo y poder verlo de última de forma online. No les recomiendo imprimir todos los libros porque la verdad que, nada, les va a salir carísimo. Entonces, por ahí, véanlo online o impriman uno o vayan viendo ustedes, pero realmente es mucho contenido para imprimirlo todo y bueno, quizá les sale muy, muy costoso. Así que bueno. Perdón, iba a decir, voy a pedir autorización a los autores del libro, o correctamente hablando, así se comparten los libros, pido la autorización respectiva de los autores y si lo tengo, lo comparto con ustedes. Perfecto, Anto, buenísimo. ¿Dónde está el Drive? Preguntan los compañeros. Ustedes están en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En ese grupo de WhatsApp tiene un título que se llama Estudiantes Digitales. Ustedes hacen clic ahí, tocan ahí, y les va a aparecer una descripción que les va a salir cortita. Va a decir Estudiantes Digitales, no sé qué. Tienen que poner leer más. Cuando ponen leer más, se abre como una información, ¿sí? Que es la descripción del grupo. Entonces ahí les va a aparecer el canal de YouTube, ahí les va a aparecer el Drive, ahí les va a aparecer los días que damos clase, nuestra página web, que en la página web está el calendario con las clases que vamos a dar y los temas, y los docentes, también por si quieren ver. Así que ahí está todo disponible, ¿sí? Bueno, sobre la beca que vamos a sortear, mañana sale el ganador o la ganadora, así que ahí atentos al Instagram. Y nos vemos el siguiente miércoles, entonces, a las 20 horas con el abogado Reynoso. Muchísimas gracias, Anto, muchísimas gracias a todos los presentes y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos. Un placer compartir con ustedes esta clase y gracias por escucharme. Y gracias, Fede, una vez más por la confianza y por todo. Gracias. Chao, chao.